Una vez más nos volvemos a encontrar en estos espacios académicos gracias a los avances tecnológicos que nos permiten el acercamiento a través de la virtualidad para darle continuidad al curso de generación de teoría en la investigación emergente. En este tercer módulo compartiré con ustedes primeramente algunos consejos para la construcción teórica, producto de las ideas y experiencias propias y de algunos autores que he venido citando y en los cuales he venido apoyándome en su pensamiento y aportes para la generación de la teoría. De tal manera que los invito a que me acompañen en estos consejos y seguidamente abordaré como segundo punto todo lo relacionado con el proceso de evaluación de una teoría, cómo hacemos para evaluar una teoría, en este caso sustentado en los aportes de Miguel Martínez, y daremos algunos ejemplos de ello para luego avanzar y dejarles unos videos sobre lo que se corresponde con la teoría fundamentada, que no es una teoría como tal, sino que es un método para generar teoría que lleva por nombre teoría fundamentada. Una vez que hemos cumplido con todos los pasos establecidos en el módulo anterior, corresponde ahora entonces centrarnos propiamente en la construcción teórica. Para ello quiero compartir con ustedes algunos consejos prácticos que no son más que eso, simples consejos, y que no sean tomados como una camisa de fuerza, sino que son ideas que permitirán a cada uno de ustedes facilitar el proceso de la construcción de su teoría. El primer consejo que comparto con ustedes es que deben aprovechar todos los medios disponibles. Es muy común escuchar a tesistas, a doctorantes que no utilizan una técnica X o el método X porque a alguien le dijo, algún erudito le dijo que esa técnica no podía utilizarla en la construcción de la teoría. Pues déjenme decirle que un verdadero investigador es aquel que es capaz de construir sus propios métodos para elaborar su teoría. Es decir, es aquella persona, aquel sujeto investigador que es capaz de adaptar lo que tiene a su disposición para generar teoría. El segundo consejo que les doy está relacionado con el primero. Es que no existe un método o una técnica única para la generación teórica. Si tenemos presente que el concepto de teoría es una construcción mental, una invención y no un mero descubrimiento o una inducción, entonces podemos entender que no puede existir una regla de oro cuya aplicación mecánica produzca teoría científica. No existe ninguna receta única y exclusiva para la generación de teoría. Sí existen métodos como el método de la teoría fundamentada, que no es más que eso, un método, más no una teoría. Entonces, es por ello que Miguel Martínez nos señala que no existe ni puede existir
una teoría de la construcción de teoría, ni una técnica para formar genios, ni mucho menos una metodología de la originalidad. En síntesis, no tenemos una técnica de construcción de teoría y no la tendremos nunca, porque la construcción teórica es una construcción mental que, si bien es cierto, se rige por algunos elementos de la lógica y de la estructura que parte de la cientificidad, no es menos cierto que entonces todo esto de la teoría y de la construcción de nuevo conocimiento existe en la mente del hombre. Como tercer consejo, comparto con ustedes que la utilización de metáforas y analogías es de gran importancia en la construcción teórica. Entonces les aconsejo que utilices metáforas y analogías para la diagramación de tu teoría que se encuentra en construcción, ya que el uso de las analogías es de una ayuda fundamental, ya que nuestra mente es capaz de captar la naturaleza de las cosas desconocidas a través de la relación analógica o por la similitud estructural con otras que ya conoce. Es decir, ese proceso mental que nosotros realizamos acerca de la construcción de las imágenes para darle respuesta a la realidad que está frente a nosotros, es a través del uso de interrelaciones de lo que ya nosotros conocemos. Y esto generalmente se hace a través de la utilización de metáforas y analogías. Debemos tener en cuenta que la inteligencia es una habilidad que posee cada persona para percibir analogías sucesivas en un nivel siempre mayor de abstracción. Esta afirmación nos recuerda o nos trae a la mente lo que señaló Aristóteles al decir: lo más grande a que se puede llegar a ser es un maestro de la metáfora. Esta es la marca de un genio. Es decir, que el hombre, a través de la utilización de metáforas, va construyendo sus propias imágenes mentales. Voy a permitirme colocar un ejemplo. Cuando señalamos que una persona tiene una conducta intachable, que tiene una conducta recta, entonces nosotros estamos utilizando analogía para ello. Cuando nosotros decimos que esa mujer tiene una belleza inusual, entonces estamos utilizando la metáfora, ¿verdad? Cuando nosotros señalamos que llegamos retardado a un lugar, es como cuando detenemos el tiempo de forma inexorable, estamos utilizando metáforas. Es decir, entonces, que no dejes de utilizar las metáforas y las analogías en la construcción de tu teoría. En atención a esto de la utilización de las metáforas y las analogías, fíjense que el Martínez nos recuerda lo fructífero que fue para Freud la analogía hidráulica al estructurar la teoría psicoanalítica, y para Rutherford el modelo de sistema solar al desarrollar su teoría nuclear de las estructuras atómicas. Y de manera similar también aparecieron la gran mayoría de los descubrimientos e invenciones científicos. Es decir, que el fomento y el uso de la imaginación a través de las comparaciones símiles metafóricas han establecido
estructuras teóricas como imagen de la realidad estudiada. El cuarto consejo que yo les doy es que a la hora de seleccionar el tema sobre el cual ustedes piensan teorizar, es necesario que tengan un amplio conocimiento de él. Es decir, entonces el consejo sería que tengan un amplio conocimiento del objeto de estudio. Aquí voy a tomar algunas palabras del doctor Fidias Arias, quien dice que generalmente uno de los errores que mayor se comete a la hora de seleccionar un tema de investigación que tiene como finalidad la generación de una teoría, es tomar un tema porque ese tema se encuentra de moda o alguien se lo señaló. Eso es un error, porque nosotros debemos tomar el tema que dominemos. Y si usted va a tomar la decisión de generar una teoría acerca de un objeto de estudio, usted debe tener un conocimiento profundo de más de un año de ir trabajando con este tema. Lo que se recomienda es que cuando ingresan al doctorado, que ya traigan ese objeto de estudio previamente con un amplio conocimiento de él, desde la maestría, desde la especialización, que vaya ese estudiante o participante vaya teniendo una conciencia de lo que él quiere investigar y quiere llevar a su generación teórica. De tal manera que si comienza desde la especialización y luego entonces va obteniendo más conocimiento en la maestría y luego todo ese conocimiento lo lleva al doctorado, a la hora de él seleccionar el tema de su tesis doctoral, donde va a generar una teoría o una aproximación teórica que viene siendo lo mismo, entonces allí él va a poder contar con ese amplio conocimiento del objeto de estudio. El cuarto consejo que yo les doy es que a la hora de comenzar a generar la teoría, cuando usted esté en el proceso de generación teórica desde su inicio, usted debe tener plena conciencia del nivel de la teoría que quiere generar. Para ello necesitamos conocer que existen tres grandes niveles de teoría. Existen las teorías universales, existen las teorías de nivel intermedio y existen las teorías sustantivas. Generalmente las teorías que se generan en los doctorados a través de la investigación emergente tienden a ser teorías de nivel sustantivo. Un error que es muy común observar en participantes de doctorado es que se plantean propósitos prácticamente utópicos. Se plantean temas muy idealistas. Entonces yo lo que les sugiero como consejo, el consejo que yo les doy es que se planteen un tema que realmente usted, si usted tiene dominio de ese tema, usted puede llevar a cabo y realizar ese tema. Por supuesto que existen excepciones, pero que son excepciones muy pocas a nivel estadístico, porque tiene que ser una persona muy brillante dentro de un doctorado que sea capaz de generar una teoría de nivel universal. Entonces, el consejo que yo les doy es que usted se plantee, que tenga claro cuáles son los niveles de la teoría, teniendo en cuenta que los niveles sustantivos, que es el del menor rango en los tres niveles que estoy planteando, es el nivel más recomendado cuando se está trabajando con casos específicos. Por ejemplo, si usted está trabajando en una institución, si su generación teórica está relacionada en un contexto definido y determinado, entonces los resultados que usted obtenga van a servir
exclusivamente para ese contexto, y por lo tanto el nivel de la teoría que usted estaría generando sería un nivel sustantivo y no un nivel teórico universal. Ahí entonces es donde existe la gran confusión y se te puede presentar algún obstáculo cuando algún jurado te diga que bueno, que no generaste ninguna teoría, que cómo vas a explicar tú esto. Entonces allí es importante este consejo. Ten conciencia del nivel de la teoría que pretendes generar. Continuando con el orden de ideas de las sugerencias para la construcción teórica, voy a presentar ahora algunos elementos que fueron tomados de la propuesta presentada por el doctor Fidias Arias en uno de sus editoriales, quien nos señala que esto es simplemente una propuesta que puede ser adaptada por el investigador según sea la necesidad del caso. Y esto guarda estrecha relación con lo que venimos hablando en el espacio pasado acerca de que un verdadero investigador es aquel que es capaz de adaptar o construir su propio método de generación de teoría, asumiendo que no existe una receta única. Entonces, para ello, este doctor nos plantea que en una teoría, primeramente, para poder llegar a su construcción, debemos identificar los conceptos que se encuentran inmersos dentro de la información recolectada. ¿Qué significa esto? Esto es que una vez que nosotros hemos aplicado los diversos instrumentos para la recolección de la información, recordando que en el hecho investigativo del enfoque cualitativo dentro de la investigación emergente, se recolecta información, más no datos. Entonces, esta información que nosotros recolectamos a través de la aplicación de, bien sea la entrevista, bien sea de las observaciones realizadas, o bien sea de el fichaje que hicimos a la revisión bibliográfica, a las teorías o los referentes teóricos que estamos consultando. Una vez que tenemos todos estos elementos allí, debemos identificar aquellos conceptos que están allí dentro de toda esa amalgama de información. Una vez que hemos elaborado este primer momento de identificación de conceptos, pasamos a construir nuevos conceptos. Es decir, dentro de la información que tenemos, sobre todo cuando nosotros transcribimos las entrevistas y luego procedemos a leerla, cuando estamos haciendo el proceso de codificación y estamos generando las categorías vistas en el módulo anterior, entonces allí también nosotros ya tenemos esa idea clara porque hemos hecho la lectura de cada una de la información que nos dieron los informantes claves o los sujetos significantes, y entonces allí encontramos que existen elementos dentro de ese discurso que no están plenamente definidos, que no están conceptualizados. Entonces eso es lo que usted debe tomar y conceptualizarlo. Es lo que se conoce como constructo. Es decir, los constructos que usted va a generar dentro de su teoría van a estar siendo construidos desde el contenido de la información recolectada por los sujetos significantes. De lo que él te diga cada uno de los sujetos significantes, allí es donde se encuentra esa riqueza de la información que tú vas a tomar para generar tus constructos. Es decir, entonces, que un constructo no es otra cosa que la construcción de un nuevo concepto del objeto de estudio que no estaba plenamente definido.
Entonces, una vez que hemos elaborado los constructos de la teoría que estamos construyendo, entonces vamos a establecer las relaciones, las conexiones entre cada uno de esos constructos conjuntamente con los conceptos que identificamos en el primer momento. Es decir, entonces que ahí es realmente cuando logramos establecer una generación teórica, cuando logramos vincular los constructos, interrelacionar los constructos, es decir, ese nuevo conocimiento, esa nueva conceptualización que nosotros estamos haciéndole al objeto de estudio. Allí, cuando logramos interconectarlos entre ellos, conjuntamente con los conceptos que identificamos previamente, entonces allí es que estamos logrando realmente a darle forma a la teoría. Si tomamos en cuenta el concepto que hemos manejado desde el módulo 1, de que una teoría no es otra cosa que la interrelación de constructos, entonces fíjense aquí ya en el momento que vamos a generar la teoría, es cuando construimos los constructos y le buscamos significados y relaciones en el objeto de estudio. Luego que logramos establecer esas relaciones, entonces vamos a hacer un análisis. Este análisis vendría siendo el cuarto paso. Y dentro de esta propuesta del doctor Arias, él nos señala que debemos hacerlo desde el método inductivo, ¿verdad? Fíjense que en la investigación emergente debemos tener en cuenta exactamente el método inductivo para realizar el análisis de todos los constructos que nosotros estamos generando y los conceptos que identificamos previamente. Una vez entonces que hemos hecho ese análisis, podemos pasar al quinto y último paso, que es establecer las predicciones. Es decir, que nosotros debemos tomar en cuenta que dentro de la generación de teoría emergente también se predice. Fíjense que acá es muy importante señalar que pudieses encontrarte por allí algún personero que te diga que defienda a ultranza la investigación cualitativa y te diga que cómo es eso, que en una teoría cualitativa no se hacen predicciones porque las predicciones son producto del lenguaje cuantitativo. Entonces usted elegantemente le va a sugerir que se lea el libro en la parte de generación de teoría de Miguel Martínez, que dice la ciencia y arte de la investigación cualitativa. También que se lea el artículo del doctor Fidias Arias sobre la propuesta de él de la generación teórica. Y también puede revisar algunos otros autores, entre los que me llega ahorita a la memoria el doctor Marco Fidel Barrera, que también en su libro de la sistematización de experiencia y generación de teoría plantea una estructura donde también se encuentra previstas las predicciones. Porque predecir significa exactamente tomar en cuenta qué sucedería de realizar tal actividad que usted está señalando, que tomar esas predicciones que son las que permiten de una u otra forma irle dando consistencia a la teoría que usted está construyendo. En esta lámina podemos observar entonces el esquema de la estructura teórica a través de la imagen o la gráfica que representa cada uno de los elementos descritos en el espacio anterior. Fíjense que primeramente entonces tenemos los conceptos que fueron identificados producto de la recolección de la información. Luego tenemos allá coloqué
tres nuevos conceptos, que es donde entonces irían cada uno de los nuevos conceptos que representan los constructos que usted va a construir dentro de esta generación teórica, producto de esa revisión de lo que te dijeron los informantes clave y que usted de una u otra forma considera que no estaban bien conceptualizados, que no estaban descritos de una forma que pudiesen representar un concepto, y entonces usted genera los constructos a través de esas ideas y usted los conceptualiza. Luego entonces logra la interrelación entre cada uno de esos nuevos conceptos y luego va a hacer el análisis para posteriormente generar las predicciones. Fíjense que yo coloqué acá en este esquema que estoy presentando tres conceptos, tres posibles nuevos conceptos. Esto no significa de ninguna manera que yo esté señalándole que van a ser tres conceptos nada más. Es decir, que no se puede tomar este esquema que yo estoy presentando ahorita como una receta única y exclusiva porque así lo dijeron en el curso y así es y son tres conceptos. No, pueden haber 5, 6, 8 conceptos. Es más, en la medida en que el investigador logre acuñar nuevos constructos y encontrar la interrelación entre cada uno de ellos, va a ir fortaleciendo la teoría que está construyendo. A manera de cierre de este primer encuentro del tercer módulo, le dejo esta reflexión que señala: solo se llega a la construcción de una buena teoría mediante el ejercicio de la imaginación creativa. Fíjense que desde este punto de vista de la utilización de la creatividad, la heurística, como yo lo he venido señalando en cada uno de los encuentros de este curso, debemos también tener presente que no porque pretendamos ser creativos y utilizar la analogía y las metáforas, vamos a estar desvinculando la parte científica de nuestra generación teórica. Nosotros debemos tomar en cuenta que la analogía representa una comparación sistémica postulada entre fenómenos cuyas leyes son ya conocidas y otras que se encuentran todavía en investigación. Es ahí donde radica el gran poder y el valioso aporte de la utilización de la analogía en nuestra construcción teórica. De tal manera pues que no se trata de solo decir las cosas con un lenguaje llamativo, un lenguaje atractivo, un lenguaje rebuscado, de colocar palabras inteligibles dentro de nuestra construcción teórica, pretendiendo que con eso va a ser validada nuestra pretensión de teoría. No, de ninguna manera. Una construcción teórica, si bien es cierto que amerita de la utilización de esa capacidad de creatividad de cada uno de los sujetos investigadores de manera individual, cada quien utilizará en mayor o menor medida esa capacidad, utilizará también esa capacidad de presentar las metáforas y las analogías, pero que se correspondan con esa comparación sistémica entre el objeto de estudio, ¿verdad? Entre lo que se está investigando, ¿verdad? Y lo que ya existe, entre que se establezca esa analogía o esa metáfora entre lo existente y lo que se está generando. Ahí es donde debemos utilizar esa utilización de la metáfora o la analogía. Y entonces allí es donde entra también en juego la utilización de la creatividad de parte de cada uno de los
ustedes. Bueno, de esta forma hemos llegado al final de este primer encuentro y en un segundo encuentro de este módulo presentaré entonces la parte correspondiente con los elementos y las características que deben considerarse al momento de evaluar una teoría sustentada en Miguel Martínez. Quien les habló, el doctor Jordi Salcedo.